La crisis es causada por los malos manejos en política económica. No ha habido inversiones en áreas productivas. Lo que más tiene en Puerto Rico es tierras. No existe un patrón de acumulación ni una base que permite ese patrón de acumulación, y esa base está en la agricultura. A su vez también tiene que haber racionalidad económica. Existe mucho gasto superfluo en toda la administración pública. Por eso, dentro de lo que son las recomendaciones de Ann Kruger, es gerente del Fondo Monetario Internacional, ella considera que hay que reducir al aparato del Estado, porque el Estado es un mal administrador en la orientación neoclásica de la escuela de Chicago. Se tiene que funcionar muchas instituciones públicas, se tiene que funcionar muchas alcaldías, y se tiene que reducir dentro de los gastos superfluos muchos viajes y cheques de funcionarios que pudieran estar cobrando más de un cheque del gobierno. Y eso tiene que ser sancionado. Y todos los locales que utilicen del gobierno tienen que pagar. A su vez, podemos mencionar de que un país se puede levantar. Sí, se puede levantar con racionalidad económica y produciendo. El problema de Puerto Rico, a diferencia de las economías del mundo pueden pagar la deuda porque producen con dolor, tal vez porque la implementación de los programas económicos financieros son muy duros y conllevan hambre, miseria, a diferencia de Puerto Rico. No la puede pagar la deuda porque no produce. Sin embargo, en el concilio de ayuda económica de la Casa Blanca consideran de que Puerto Rico no constituye un peligro sistémico para el mercado de capitales. Es decir, si Puerto Rico no paga, no constituye un peligro. El problema para la recuperación de Puerto Rico son una mala administración, una mala implementación de las políticas económicas en su conjunto. La prioridad tiene que ser la agricultura, porque no hay industrias y hay que empezar por algo. El empezar por algo significa empezar por la base, porque no existe un patrón de acumulación y su base puede ser la agricultura. Tampoco existe un modelo económico. Muchas veces se habla de desarrollo económico. No existe crecimiento, menos puede existir desarrollo económico. Hay que producir en lo fundamental. Dentro de los otros problemas que atraviesa la economía de Puerto Rico es la fuerte migración, el último que apague la luz, pero la autoridad tiene que poner un alto, porque de los 20.000 migrantes con estudios, la cuarta parte, es decir, 5.000 son de la Universidad de Puerto Rico, y es lo más brillante que existe. En la sociedad puertorriqueña lo más brillante son los estudiantes y sus graduados. No se puede permitir de que se vayan a producir a otras partes del mundo. La autoridad tiene que idear alguna forma para que los graduandos se queden en Puerto Rico. Si no, veamos los convenios que tienen la Universidad de Puerto Rico con Harvard, Yale, Princeton, e incluso existen intelectuales en el Japón. Lo más brillante está en la universidad. En Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, hay muchos iletrados que están haciendo de su agosto cuando no puede ser. Tienen que ser sus intelectuales los que tengan la prioridad en la economía de Puerto Rico. Y el problema de la autoestima, pensar de que se está mejor que otras economías, no. Se tiene que dejar de ser conformista. Los pisotean. Al no estar organizados, continúan pisoteándolo, porque Puerto Rico, en honor a la verdad, es uno de los pueblos más desorganizados del mundo. Si no, ante
la implementación de medidas de incremento de precios deberían estar respondiendo, pero no lo hacen, demasiado conformistas. Además, el problema de la autoestima, el primero que no cree en el puertorriqueño es la autoridad, cuando los puertorriqueños deberían tener prioridad en las labores que se realizan dentro de Puerto Rico. No hay necesidad de contratar, por ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, una contadora. Acá hay cientos de contadores. Y dicho sea de paso, en camino crítico está la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos. Es allí donde existen malos manejos. La luz y el agua es lo más cara en el mundo. No puede ser. A su vez, se pueden implementar la incorporación de máquinas ideadas tanto en el Perú como en Chile, convertir el vapor en agua utilizando energía natural. No hay necesidad del petróleo. O evitar de que se pierda el agua. Si los cultivos son de secano, dependen de la bondad del cielo, de la lluvia. Hay que conservar esa agua mediante acueductos. Hay comportamientos prehistóricos que se pueden rescatar de otras economías, como en el caso de Perú, incorporarlas a Puerto Rico mediante acueductos y conservar esa agua. Hay pueblos que existen en el Perú que llueve esporádicamente, sin embargo, nunca hay sequía. ¿Por qué no implementar ello en Puerto Rico? ¿Cuál es la razón? Cuando no hay costo voluminoso, ¿qué se esconde detrás de ello? La respuesta la tienen ustedes. Quiero concluir y plantear ciertas recomendaciones. Dentro de las conclusiones, primero, todos los gobiernos han fracasado en su intento de llevar a Puerto Rico en la ruta del crecimiento. Segundo, no han logrado cambiar la desigualdad distributiva. ¿Por qué? Los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Las políticas económicas están conllevando a Puerto Rico a ser cada vez más ingobernable. Cuarto, no cuentan con una base para el patrón de acumulación. La economía, quinto, la economía está rodeada de riesgos, pero hay que evitar el precipicio fiscal y el precipicio económico. Dentro de las recomendaciones, primero, hay que recuperar los peajes, que ahí hay millones de dólares. Segundo, reducir las alcaldías. Tercero, reducir sueldos y salarios de alcaldes, legisladores. Cuarto, eliminar agencias. Quinto, evitar la duplicidad de funciones en todas las agencias, alcaldías. Sexto, impuesto a las grandes empresas. Séptimo, sanción a todos aquellos que cobren más de un cheque del gobierno. Otra de las recomendaciones importantes es que hay que evitar la fuga de talentos. El gobierno tiene que darle oportunidades a dichos graduandos para que ellos no tengan que estar produciendo en el extranjero. A su vez, hay que sentar las bases económicas para llevar a cabo inversiones productivas y evitar tantos moles que no producen absolutamente nada, porque más produce un pequeño negocio en un pueblo porque genera externalidades en todo su ámbito. También es prioritario de que se fomente la energía, el uso de la energía renovable y se concentren en tantas tierras baldías que tiene Puerto Rico. Tiene tierras de las mejores del mundo que pueden producir, pero no lo están haciendo. Y hay que concentrarse en esas áreas. No puede ser de que tengan un elefante con pies de avestruz. No, hay que sentar las bases para crecer. Y esa hora no es mañana.